Apps, empresas que cambian el mundo. La economía chilena y la del mundo en general atraviesa por momentos de cierta incertidumbre. Pareciera que estamos viendo la luz al final del túnel, pero las proyecciones para el próximo año, en particular en nuestro país, no son tan auspiciosas. Si bien la inflación va cediendo, la economía chilena de todas maneras va a crecer entre 1,5 a 2%. Pero desde el punto de vista del financiamiento va a seguir siendo un escenario restrictivo para las empresas y sobre todo para las startups. Eso no es nuevo, dirán ustedes. Ya llevamos un par de años en que la llave para el financiamiento ha estado mucho más restringida. El capital de riesgo ha sido más selectivo en sus objetivos y las empresas han tenido que aprender a convivir en un tiempo de vaca flaca. De todas maneras, las startups y scale-ups corren con cierta ventaja. Han nacido en escenarios de cierta escasez y han aprendido a crecer también arreglándoselas con pocos recursos. Y en ese sentido, las que han logrado sobrevivir a estos años difíciles probablemente saldrán fortalecidas y proyectan un 2024 que a pesar de todo sea algo más tranquilo y auspicioso para seguir creciendo en un ecosistema que todavía ofrece muchísimas oportunidades. La chilena Alejandra Winter, además de ser una apasionada por el emprendimiento, como ella misma se define, es la directora de Soft Landing del CIC, el Cambridge Innovation Center. Radicada hace tiempo en Estados Unidos, en Florida en particular, ha podido ver el proceso de aterrizaje de muchas empresas chilenas, cada vez más, que están tratando de llegar al mercado norteamericano, ya sea para instalar sus operaciones y comercializar sus productos o servicios por ciertos beneficios tributarios. En Apps conversaremos con ella para saber por qué tantas empresas chilenas están llegando al mercado norteamericano, qué ventajas tienen frente a sus competidores latinoamericanos y cuáles son las claves para que ese aterrizaje sea exitoso. Bienvenidos. Alejandra, bienvenida, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Alejandra, ¿por qué las empresas chilenas están mirando con tanto interés a Estados Unidos y muchas de ellas quieren, startups y scale-ups, irse al mercado norteamericano? Porque está todo pasando en Estados Unidos, ¿no? Y poniéndome un poco más seria, la verdad es que una startup que necesita mercado, que Chile es súper chico como mercado. ¿Cierto? Y Estados Unidos tiene un mercado muchísimo más grande. Necesita capital, porque Chile es un mercado más chico, hay menos capital. Y llegando a Estados Unidos tienes muchas más posibilidades o muchas más alternativas y oportunidades de levantar capital. Claro. Y por infraestructura, si bien yo creo que mirando Chile y vemos la infraestructura que tiene para el apoyo, la innovación y el emprendimiento, es destacable y es caso de estudio en muchos lugares, el tamaño de esta infraestructura es mucho más grande en Estados Unidos. ¿Y qué significa esta infraestructura? Lo que dije antes, hay más mercado, más propenso a hacer negocios, más inversionistas, más potenciales clientes. Ahora, entonces, podrían eventualmente pensar en irse también a Europa, ¿no? O a otro mercado desarrollado como Asia, quizás, que también es gigante. ¿Por qué eligen Estados Unidos en vez? Yo creo que si una startup realmente quiere lograr o llegar a ser un unicornio, eventualmente va a tener que ir a los otros mercados. ¿Por qué parte por Estados Unidos? Creo que de los tres grandes ecosistemas de innovación, que son los tres que tú mencionaste, Estados Unidos es el más potente, es el más grande, y los tickets de inversión, sí, yo creo que Asia lo va a dejar un poco separado porque es más difícil culturalmente para el chileno llegar a Asia. Seguro. Pero entre llegar a algunos países de Europa o Estados Unidos, tal vez culturalmente podría llegar a ser más fácil España, por ejemplo. Pero los tickets de inversión siguen siendo bajos como en Latinoamérica. O sea, la plata que están dispuestos a poner los inversionistas, ¿no? Exactamente. Entonces, en Estados Unidos, si logras ir a Estados Unidos y levantar capital allá, la entrada de capital es más grande. Ahora, volviendo a la comparación, si hablamos de tamaño de mercado, quizás México también puede ser un país atractivo. Brasil tiene barreras culturales, del idioma quizás también, pero es un mercado enorme también. Estados Unidos, ¿por qué tendría más ventajas, por ejemplo, para una startup? Te lo pregunto fundamentalmente porque puede ser intimidante también para una startup que está empezando y que lleva un par de años funcionando. Wow, dar el salto a Estados Unidos son palabras
palabras mayores. A mí me encanta ese tema porque yo México también lo encuentro intimidante y Brasil también lo encuentro intimidante. Por otras razones, quizás. Por distintas razones. Yo creo que si bien en México hablamos el mismo idioma, con Brasil no, al final igual hay diferencias culturales. Te tienes que adaptar, vayas a México, vayas a Brasil o vayas a Estados Unidos. En mi opinión, si tú entiendes las reglas del juego, Estados Unidos de ahí en adelante es más fácil. Un sí es sí, un no es no, las cosas se mueven más rápido, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la mayoría de los emprendedores que hoy en día están pensando en México, quieren desde México en un futuro dar el salto a Estados Unidos, y algunos que están pensando en Estados Unidos sí están pensando en seguir conquistando Latinoamérica. Entonces no son excluyentes. El punto es cuál es el orden con el que se empieza. De acuerdo. Y eso tiene que ver con el presupuesto que tienes para la expansión, que en México es menor que el que necesitas en Estados Unidos. El gap cultural que tengas, que muchas personas creen que con México puede ser menor el gap cultural. Y finalmente el fit con el mercado. Claro. Y ahí el fit con el mercado, eso sí lo podría ser excluyente, que para algunos solo les haga sentido Latinoamérica, para algunos solo les haga sentido Estados Unidos. ¿Y eso de qué depende? Muchas veces se dice que tú cuando vas a Estados Unidos tienes que adaptar tu producto, servicio, lo que sea, a Estados Unidos. Alguien, por ejemplo, que tiene un tema de digitalización, que en Chile es obligación, la facturación electrónica. Claro. En Estados Unidos no es obligación, entonces tú no estás cubriendo una necesidad. Entonces si tienes un producto en eso, vas a tener que ver qué necesidad hay en Estados Unidos para poder ofrecer ese producto. Y tenemos un emprendedor que de hecho lo adaptó. En Chile ofrece una cosa, en Estados Unidos otra. Perfecto. ¿Qué se necesita para poder entrar al mercado de Estados Unidos? Si una startup o una scale-up, de nuevo, quieren entrar allá, ¿qué requieren? Presupuesto, o sea, y creo que en eso fallan mucho las startups, que no calculan cuánto necesitan para sobrevivir, y el presupuesto es distinto si se van a Boston, a Miami o se van a California. Hay temas regulatorios que es importante, pero a mí me encanta recalcar que lo más importante es la comunidad. Acá en el fondo tenemos primos, tenemos amigos, tenemos familia, alguien conoce a alguien y desde que naciste fuiste armando una red. Cuando llegas a Estados Unidos, nadie te conoce. Y hay muchas cosas que tú logras acá porque tu comunidad confía en ti, y hay muchos obstáculos que logras sobrepasar porque tu comunidad te apoya. Entonces llegar solo a Estados Unidos es un gran error. Yo encuentro que siempre hay que llegar en manos de una comunidad que te apoya. ¿Y a qué te refieres con eso, con una comunidad? Puede ser con un programa soft landing como el de nosotros, que ayudamos a los emprendedores a aterrizar en Estados Unidos, a hacerlo con menos errores, de forma más eficiente, a conocer potenciales clientes y a entender y a cerrar ese gap cultural que podría existir entre Chile y Estados Unidos. Y en base a la experiencia que han tenido ustedes, ¿cómo han visto a las empresas chilenas que llegan allá desenvolverse en el mercado de Estados Unidos una vez que ya comienza ese proceso de aterrizaje? A mí me encanta separarlo en distintas etapas. Si bien nosotros estamos haciendo el programa Soft Landing hace 7 años y ha cambiado mucho porque el ecosistema Latinoamérica ha cambiado y porque el ecosistema de Miami también ha cambiado. Yo diría que hasta antes del año 2021 habían ganas de venir, había mucho miedo por llegar a Estados Unidos, entonces había que empujar, había que educar más, y cuando lograban llegar, llegaban con mucho desconocimiento del mundo startup en general, y estoy hablando de vocabulario, de entender si un inversionista te está pidiendo un SAVE, una nota convertible. Que hoy en día ya están como muy preparados, los emprendedores ya saben muy bien cómo llevar esas conversaciones. 2021-22, que había mayor flujo de capital, una irresponsabilidad gigante. Llegaban todos como con hijos sacados del colegio, maleta en la mano, nos vinimos sin ningún plan, sin presupuesto, sin nada, a la aventura, convencidos de que iban a triunfar. A algunos les fue bien, otros no. Entonces hoy nos encontramos en un momento mucho mejor. Los emprendedores que llegan allá llegan súper preparados, cosa que es súper buena porque hemos podido hacer nuestros programas también más cortos. El ajuste toma menos tiempo. Llegan más preparados, como decía, en vocabulario, y llegan mucho más humildes a entender que necesitan una preparación y por ende están abiertos a armar el plan con anticipación para poder llegar de forma responsable. De acuerdo. ¿Y esto se nota en los resultados también? Sí, creo que también están entendiendo cuáles son los mejores momentos para saltar a otros mercados. Y yo siempre digo que al final el éxito requiere tiempo. Entonces, cuando me preguntan por casos de éxito, nuestros mayores casos de éxito son los más antiguos porque llevan más tiempo. Lógico. Pero este año, por ejemplo, tuvimos 50 emprendedores más o menos en el año que fueron, de los cuales los que fueron en junio, julio, ya hemos visto que han levantado capital, que fueron aceptados en alguna aceleradora, que fueron nombrados en un puesto súper importante para dirigir algo súper importante, que se supone que no puedo hablar de eso, pero ya estamos viendo resultados con los que fueron en julio. Antes veíamos resultados
en 2 años. Alejandra, y respecto a cómo nos ven a los chilenos, me refiero, ¿no? Y a las startups que están yendo para allá, ¿qué ha ido cambiando en este proceso de los años que tú llevas allá en Miami respecto a la percepción o a la imagen que proyectan las startups chilenas en el mercado de Estados Unidos? El chileno siempre ha tenido una buena percepción en Estados Unidos. Ajá. O sea, en general son personas súper trabajadoras, súper cumplidoras. Lo que es interesante en tu pregunta es que años atrás el chileno era considerado muy buen empleado. ¿Ya? Hoy en día sí están marcando el punto con temas de innovación. Ajá. O sea, por ejemplo, en nuestro programa un 43% creo que son chilenos y Ya. el resto es 5, 7, 10, 20 otras nacionalidades, y muchos me preguntan si es porque yo soy chilena, y tal vez es difícil separarlo, pero la verdad es que Chile tiene una infraestructura de apoyo a la internacionalización, tiene un buen ecosistema, tiene talento, y eso se está notando y la gente lo sabe. De hecho, cuando tenemos que armar paneles o cosas que queremos demostrar el talento latinoamericano, para mí es un esfuerzo hacerlo diverso porque tengo una mayor muestra de emprendedores chilenos en Miami. Sí. ¿Se ha hecho una reputación Chile en ese sentido? Se ha hecho una reputación, yo creo que el emprendedor y también el ecosistema que hay acá. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que tienen las startups chilenas que quieren llegar a Estados Unidos? Para mí el desafío es poder sobrepasar las barreras culturales y entender perfectamente cuál es la comunidad que te va a poder ayudar. Y yo siempre digo, tener la humildad suficiente para entender que no es copy-paste. El éxito que tú puedas haber tenido en tu país, que puede ser gigante, no es replicable en otros países, y se va a tener que hacer el estudio, el análisis, etcétera, para ver cuál va a ser lo que te va a llevar al éxito en otra cultura. Buenos consejos. Alejandra, gracias por estar con nosotros aquí en Apps. Muchas gracias por invitarme. Apps, empresas que cambian el mundo. Apps, empresas que cambian el mundo. Vamos a hablar ahora de emprendimientos en relación a la biotecnología. No solo eso, biotecnología e inteligencia artificial. Eso es lo que ha desarrollado la startup chilena Liva Company, una empresa que se ha enfocado en el escalamiento de microorganismos. Ha sido pionera en este ámbito acá en Chile, y en Apps conocimos su historia para conocer cómo ha impactado en la industria alimentaria. Cuando se estudia el impacto que tuvo la industrialización de los alimentos en los años 80, se ve inmediatamente cómo disminuyeron enfermedades infecciosas, pero al mismo tiempo cómo se vio disminuida la diversidad de microorganismos que vivían en nuestro intestino y cómo fueron incrementando la alergia alimentaria, la alergia dermatológica y un sinfín de otras enfermedades. Hoy hay bases de datos que relacionan más de 300 enfermedades al desequilibrio de esa comunidad de bacterias y microorganismos que vive en nuestro intestino. Por eso creo que desde Liva Company estamos muy bien encaminados en contribuir en la salud de las personas a través de recuperar el lugar de estos microorganismos en su cuerpo. Hola, mi nombre es Catalina Garrido, soy la directora técnica de Liva Company y cofundadora. Somos una startup biotech que crea valor a la industria de alimentos, tanto de humanos como animales, ofreciendo productos a base de probióticos de alta calidad y eficiencia que regula la microbiota intestinal de estos. ¿Y cómo creamos esta eficiencia? A través del estudio de las microbiotas intestinales mediante inteligencia artificial, que nos permite comprender y leer cuáles son las bacterias buenas que necesita una persona o un animal en una determinada condición de salud. ¿Qué regula la microbiota? Nuestro estado de ánimo, nuestra propensión a enfermarnos, nuestros niveles de estrés incluso algunos antojos y calidad del sueño son regulados por la microbiota intestinal. Y de esa línea nosotros nos hemos colgado para poder estudiarla y comprenderla y entender específicamente cuáles son esas bacterias buenas que necesita un individuo en una condición fisiológica o de salud. Y es por eso que hemos tomado distintas líneas de investigación. Hoy día estamos trabajando en probióticos para mejorar la salud mental. También tenemos una línea enfocada a nutricosmética, que son probióticos que logran regular también la producción de ciertos compuestos que viajan por la sangre y llegan a nuestra piel y son capaces, por ejemplo, de regular procesos como dermatitis, psoriasis. Tenemos otra línea enfocada full al sistema inmunológico. Tenemos una capacidad hoy tecnológica para dar valor a la salud de los individuos que puedan regular su alimentación a través de los probióticos. Yo soy Natalia Garrido, cofundadora y directora comercial de Liva Company.
LIVA parte desde la unión de Catalina y yo, que somos hermanas. Es sin duda mucho más fácil cuando hay dos partes enfocadas en distintas áreas, pero que al mismo tiempo las dos tenemos un poquito de cada cosa donde nos vamos complementando y se hace finalmente como un engranaje perfecto. Tenemos un algoritmo con un código in-house, digamos, que ayuda a leer bases de datos de muestras de microbiotas de personas y analizarlo, y es algo que el ojo humano es imposible, digamos, de analizar en el tiempo récord que lo hace con la inteligencia artificial. Ves que vamos a otros países, se sorprenden muchísimo de lo que estamos haciendo y realmente yo creo que tenemos un valor único porque reunimos muchas aristas al mismo tiempo. Es como el paquete completo de lo que significa revolucionar la industria de salud desde las bacterias probióticas. Entonces, tenemos fabricación, producción propia, tenemos la data, el algoritmo y la inteligencia artificial para desarrollar fórmulas súper eficientes y más encima tenemos una línea de productos terminados. Y en Chile no hay nada como LIVA Company finalmente. Hoy día nosotros estamos creando valor no solo para la industria de salud en la línea de productos naturales, sino que hoy día también para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene hoy día un área que está enfocada en productos naturales, de alto impacto, basado en ciencia y tecnología, y también está con ello queriendo llegar a lo que está demandando el consumidor del siglo XXI, que está buscando hacer biocontrol en su cuerpo, está buscando a través de los alimentos sanar y mantener un equilibrio y regular su cuerpo de forma más natural. Y eso es lo que ofrecemos también a través de los probióticos. Ahí tenemos un partner finalmente para poder llevar esto a cabo y poder comercializar a través de todas las líneas de retail y ofrecer productos para que generen con sus propias marcas a través de obviamente Hospifarma, que es un partner súper clave en ese aspecto. La parte que hacen ellos es producir el probiótico. Nosotros tenemos la parte técnica, que es envasar este probiótico, encapsularlo, enfrascarlo, darle condiciones de duración y con esto comercializarlo a través de la farmacia. Fundamentalmente LIVA Company hace la parte más difícil de la pega. Es el actor intelectual de este proyecto y nosotros somos un socio estratégico que permite llevar el producto al consumidor final. Que valga la redundancia, al final del cuento es lo importante. Poder reducir en Chile la brecha investigación-tecnología, que durante mucho tiempo ha estado muy divorciada en este país y que gracias a personas jóvenes y emprendedoras está cambiando. El impacto que estamos creando desde LIVA Company se basa principalmente en cómo creamos capacidad instalada basada en ciencia y tecnología para Chile y Latinoamérica. Hoy en día las empresas referentes en bioproceso, en cultivo de probióticos no están en Latinoamérica, están en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Hoy día todas las validaciones que se hacen de probióticos en el mundo se hacen con personas europeas, estadounidenses o chinas. Y ellos comen diferente, están en un ambiente diferente, tienen hábitos culturales diferentes y los latinoamericanos no están en esos estudios clínicos. Y hoy día por fin hay una empresa que está estudiando esta microbiota para darle valor a estos individuos específicos geográficamente que no van a tener los mismos resultados con los estudios clínicos que ya están postulados. En Latinoamérica tenemos la oportunidad de volvernos referentes en inteligencia artificial y LIVA Company también es otra tecnología que es potente en toda la línea de nuestros desarrollos y medición de cómo estamos desarrollando productos de alta eficiencia y calidad. Creo sinceramente que cuando las personas piensen en probióticos de aquí a 10 años, LIVA Company va a estar en el mapa de todo lo que es Latinoamérica y cómo crea valor para toda esta población, no solo a Chile, sino que para toda la población latinoamericana. La lucha contra el cambio climático es algo urgente, es un consenso generalizado, de eso hay evidencia de sobra. Ahora, el rol que tienen los emprendimientos en particular para enfrentar este problema, ese es un gran desafío. De eso nos cuenta nuestro columnista, Tomás Sánchez. Hola, ¿cómo están? Esta semana queremos conversar de cómo en nuestra lucha incansable en contra del calentamiento global no podemos descartar ninguna tecnología.
dejarla en la presa. Comencemos por la opción más futurista. Estamos hablando de traer energía desde el espacio a la Tierra, es decir, captar energía solar y transmitirla con ondas microondas hacia nuestro planeta. Lo interesante es que el año 2023 no solamente se prototipó este concepto, sino que también se probó su viabilidad técnica, justamente transmitiendo energía desde el espacio hacia la Tierra. El proyecto consiste en lo siguiente. El Instituto Tecnológico de California tiene un proyecto que se llama MAPLIT y consiste en una red de satélites alrededor de la Tierra que captaría energía en el espacio y la traería a nuestro planeta. ¿Cuál es la gracia? Y es que cuando no tenemos que lidiar con la atmósfera de por medio, ni con fenómenos climáticos, ni con día y noche, los paneles son capaces de captar hasta 8 veces más energía. Es decir, estamos hablando de energía prácticamente infinita. Esta tecnología sin duda tiene complejidades. De hecho, sus fundamentos científicos se basan en la física cuántica. Acá es cuando a ti te toca hacer la pega y ponerte a googlear al respecto y entender cómo las diferentes frecuencias de onda se potencian y permiten que esto sea viable. Pero lo interesante es pensar en un futuro con energía inagotable. De hecho, me gustaría pensar en un futuro donde Chile es la capital mundial de recibir energía del espacio. Estamos acá desde el desierto de Atacama, donde no para de caer energía solar. ¿Es esto energía de primera necesidad? Pasando del cielo a la Tierra, tenemos que hablar de captura de carbono. Estamos hablando literalmente de agarrar el CO2 que está en nuestra atmósfera y guardarlo en algún lugar para que justamente no caliente más nuestro planeta. La novedad de este año es que existe una nueva startup llamada Graphite, que de hecho está financiada por Bill Gates, que está planteando una innovadora técnica para bajar los costos de la captura de carbono. Normalmente rondean los $600 por tonelada y ellos están apuntando a hacerlo en bajo $100. Es decir, sería una tecnología accesible por gobiernos, empresas o los pagadores de bonos de carbono para efectivamente hacer la diferencia. La tecnología se llama moldeo de carbono y su gracia es que es altamente eficiente en términos del uso energético para atrapar el CO2. Lo que hacen es que básicamente generan un polímero que es capaz de encapsular residuos orgánicos que normalmente generarían muchos gases de efecto invernadero. Una vez que estos residuos están encapsulados, se comprimen y la gracia es que pueden mantenerse así por más de 1000 años. Esto es tremendamente significativo y es lo que hace toda la diferencia. Aún así, necesitamos ser conscientes de lo siguiente. Todas las tecnologías que hoy día están capturando carbono lo están haciendo en un orden de miles de toneladas, cuando la verdad es que para que hagan la diferencia necesitamos que capturen miles de millones de toneladas al año. Como ven, está lleno de startups y emprendedores creativos que están realmente abriendo la cabeza y haciendo cosas muy innovadoras. La pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú, tu startup, tu empresa para combatir el cambio climático? Perfectamente podría ser una subtecnología necesaria para traer energía desde el espacio. O tal vez es otra técnica alternativa para capturar carbono de la atmósfera. La cancha está abierta, tenemos millones de posibilidades. Espero que tengas una muy buena semana. Así termina un nuevo capítulo de Apps, Empresas que Cambian el Mundo. Recuerden que pueden revisar este contenido y otros también a través de nuestras redes sociales, las de CNN Chile, las de Endeavor y también las del Banco BCI. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Apps, empresas que cambian el mundo.